las funciones de nuestros riñones. Hemos visto la parte de la hidratación, el control de los electrolitos, control de presión arterial, ¿no? La parte de hidrogenones y bicarbonato, o sea, cuando hablamos de ácido-base, de equilibrio ácido-base, ¿no? Regulación del calcitriol, de los eritrocitos, o sea, la producción. También nos ayuda en la parte de la síntesis de la glucosa. Hemos visto la parte de la anatomía renal, ¿no es cierto? Que aquí vemos con el calcio mayor, calcio menor, la pelvis, y de ahí ya vamos viendo de que después va continuando con la parte de los uréteres, y ahí tenemos que cosa los conductos, ¿no es cierto? Correspondientes. Aquí está, las regiones proximales, conductor. Entonces, todos estos que hemos visto un poquito de la función. Lo que quiero ver de que la nefrona, que es, ¿cuántas nefronas? ¿Qué es la nefrona? ¿Por qué está compuesta la nefrona? La cápsula de Bowman, vamos a decirlo así, y vamos a ponerlo de una forma en el túbulo renal. El túbulo renal es todo esto. O sea, me refiero que tenemos el proximal, asa de Henle, túbulo distal y el túbulo político. ¿Cuánto aproximadamente tenemos de nefronas en nuestro cuerpo? De 800.000 a 1 millón en cada riñón. Más o menos. Y hay una disminución, ¿sí? Por si acaso. Cuando se enferma el riñón, ¿qué es lo que pasa? Ya no se regenera, lamentablemente, ¿no? Hay una lesión, hay una enfermedad, disminuyen estos. Entonces, ojo, porque ya hemos visto cuál es la función, ¿cierto? Recuerdan que pasa la filtración, después la absorción, todo eso. Aquí quiero llegar de que es tan importante esta función, porque se dice ahora, cuando hay enfermedad, se enferma esa parte del área renal, entonces ¿qué pasa? Va a haber una disminución de esta, ¿sí? Esta unidad funcional, es importante. Ahora, a partir, se dice, de los 40 años, ¿han visto? Que hay una disminución del 10%, ¿sí? Y a medida que van pasando, cada 10 van a ir disminuyendo más, ¿no? Ahora, no con eso estoy diciendo de que entonces ya uno ya estuviera enfermo a partir de los 40 años, sino tomen en cuenta, entonces, ¿qué tendría que hacer? Mayor cuidado, ¿no? También no lo he tratado muy bien, les he dicho, que llegue un riñón medio enfermo a los 40 y fisiológicamente estamos diciendo que hay una disminución, imagínense, ahí es donde se complica más, ¿sí? Por eso es donde se refiere, donde les decía, ¿no? Nosotros, y esa es una forma general, no solamente estoy diciendo la parte renal, sino en todo. Si yo no he hecho un buen cuidado de mi hígado durante toda la temporada, ya va a haber un momento dado límite, ¿no? Que ya, como se dice, ¿no? Ya me va a ir cobrando la factura, ¿no? Como que no va a ir ya funcionando igual. Imagínense lo mismo que estamos diciendo en la parte renal. 40 años y va a ir disminuyendo 10%, 10%, 10%, 10%. Fisiológicamente va cubriendo, por si acaso, todas las funciones. No estoy diciendo que no funcione, ¿sí? Funciona de una forma, pero ya va en disminución la cantidad. No estoy diciendo la función, ¿sí? Otra cosa es que tenga una patología renal, ahí sí, ¿ves? Ya va a haber más alteraciones, más lo que tengo, menos unidades funcionales a nivel renal, ¿sí? Entonces, eso era lo que les quería decir, que es importante. Ya hemos hablado también del filtrado glomerular, ¿no es cierto? Que tenemos nosotros una cantidad de líquidos, ¿cuánto más o menos hemos dicho? 180 litros, pero orinamos eso, no es cierto, entre 1,5 litros y medio a 2, eso ya hemos visto, dependiendo de las costumbres, ¿no es cierto? Que yo pueda ingerir más líquidos o no, eso dependiendo, pero eso es lo que tenemos un estándar, que ya hemos hablado de que hay secreción sectores, pero también hay reabsorciones, y lo último que sería la excreción de orina, ¿no es cierto? Con todo lo que se necesita y se requiere para nuestro cuerpo, ¿no? Electrolitos, aminoácidos, o lo que tenga que desechar. Lo que se desecha sí o sí, ¿qué cosa es? Urea, creatinina, ¿no es cierto? Y ya hemos visto eso de la creatinina, por ejemplo, es la parte de ¿qué? De proteína, ¿no es cierto? De la parte, pero en el sentido muscular, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo sobre que hemos hecho ya en la anterior clase varias veces, ¿no ves? Que no nos va a permitir la pasada de ¿qué? De el filtrado glomerular, sobre todo de proteínas,
¿sí? Porque si no ya tuviera, ahí es donde se hacen los exámenes de sangre y cuando vemos que ya puede haber hematuria o puede haber proteinuria, esto ya sería ¿qué cosa? Un daño, no, o sea, no voy a decir un daño, sino ya habría una patología renal, algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces ya atacar de inmediato, estamos viendo en ese sentido. Las presiones hacen mucho porque para que pueda hacer esa función de reabsorción, ¿no es cierto? O sea, desde filtración, reabsorción, todo eso, es importante que cosa las presiones, ¿sí? Que tenemos que tener estos estándares de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, ¿no? Esta es mi cápsula de goma, esta es mi glomérulo, ¿no es cierto? Que va haciendo su filtración respectiva continua de todo lo que nosotros vamos a ir recibiendo. Para formación de orina, entonces hemos dicho filtración de grandes cantidades de líquidos, ¿no es cierto? Para ir viendo con tasa de filtración. Porque, ojo, si tampoco tengo una buena hidratación, mi paciente está en un estado de shock, ha perdido mucha cantidad de sangre, tampoco voy a tener. Ahí es donde por eso se hace la monitorización de la orina, por los líquidos que van a ir filtrando. Lo que les decía, estas son las presiones normales que deben existir para el adecuado filtrado glomerular, ¿no? Aquí vemos la presión hidrostática glomerular, ¿sí? La presión coloidosmótica, que sería de 32 milímetros de mercurio, aquí hablamos de 60 y aquí tengo de 18 que sería la de la cápsula de oro, ¿sí? Hemos hablado de determinantes del filtrado glomerular, la membrana capilar glomerular, y si ustedes recuerdan, aquí decía, las fuerzas que favorecen la filtración, por ejemplo, esto es en milímetros de mercurio, ¿sí? Medidos. Presión hidrostática glomerular, ¿cuánto tiene que estar? En 60. La coloidosmótica en la cápsula de Bowman de 0, ¿sí? Favorecen, y las que se oponen a filtraciones en cápsula de Bowman de 18 y coloidosmótica capilar glomerular. Ya les he explicado que esto simplemente tiene que estar en ¿qué? En un equilibrio, ¿sí? Eso tiene que estar de esta manera equilibrada para que exista la filtración correspondiente. Ya después hemos visto sus reabsorciones de diferentes elementos, ¿no? Entonces la presión de filtración neta es de 60 menos 18 menos 32, que tendría que ser igual, más de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es lo que vamos viendo. Ahora, tenemos esta capacidad de filtración, por si acaso, de los solutos. Ya les he dicho, cuando ustedes escuchen solutos, ¿qué son? Son sustancias disueltas en los líquidos, ¿no es cierto? Entonces a eso vamos. Por eso dice, esa capacitación de la filtración de los solutos, pero miren, se reacciona inversamente con su tamaño. ¿A qué se refiere? Mi membrana capilar glomerular que tenemos es más gruesa que la de la mayoría de otros capilares, porque sabemos, ¿cierto? Para que pueda existir esta permeabilidad, ¿sí? Pero es también mucho más porosa. Es como cuando si yo tengo, qué sé yo, una coladera a comparación de una entre otra, pero esta tiene muchas más perforaciones, entonces ¿por dónde va a filtrar mejor? Cosas más grandes, por esta que tiene un mayor tamaño, a comparación de estas, ¿no? Eso es lo que está haciendo esa comparación, por eso dice, se podría decir, es más gruesa que los capilares, pero es más porosa y filtra líquido con mayor intensidad, ¿sí? Más fácilmente va a pasar. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas se basan en el tamaño, ojo, y en la carga eléctrica, en ese caso, ¿sí? O sea, también van viendo su carga y su tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Normalmente, las moléculas grandes, se dice, con carga negativa, se filtran con menor facilidad que las con el mismo tamaño, pero positivas. Acuérdense, a mí no me gusta estar con gente positiva, con gente negativa, ¿no? Así no me nubla el día. Nada más se prefiere eso, ¿sí? Es un uso, ¿sí? Que se refiere, por eso dice, las moléculas grandes, miren, grandes con carga negativa, se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño y cargas positivas, ¿cierto? Entonces sí afecta,
¿Cómo se dice? Van en bien en selección en tamaño y en carga. ¿No ve? Eso es lo que normalmente se ve para este tipo de filtrado. El aumento del coeficiente de filtración, ¿se acuerdan del KF que les mostré? La otra clase. Capilar glomerular incrementa la filtración glomerular. Generalmente nosotros vamos a ver de que tenemos dos formas. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la filtración glomerular. Son estos dos motivos, se podría decir, o dos mecanismos para que se afecte la filtración glomerular. ¿Sí? ¿Cuál sería? Aumento del coeficiente de mi filtración capilar, y otro sería el aumento de mi presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Esta, por ejemplo, reduce. ¿Sí? La otra aumenta. ¿Sí? Entonces, se podría decir, esos mecanismos que van a generar una cierta alteración ¿en qué? En mi filtración glomerular. ¿Sí? El aumento de mi presión coloidosmótica capilar también, ¿qué cosa hace? Reduce la filtración glomerular. ¿Sí? Entonces vemos ciertas características cómo nos van a afectar. Y el aumento de la presión hidrostática capilar incrementa. Si se dan cuenta, por eso les decía que por eso al principio les he dicho, hacen mucho las diferentes presiones, ¿no ven? Que tenemos en estos sectores. O como se dice, la hidrostática en mi cápsula de Bowman, o la coloidosmótica en la parte capilar glomerular me va a reducir, en la cápsula me va a reducir, el aumento de filtración capilar me va a incrementar, o la hidrostática capilar incrementa, ¿no? Son simplemente ver un poquito de este tipo de presiones o diferentes presiones que nosotros tenemos en toda nuestra parte, ¿sí? Cuando hablamos, evidentemente estamos hablando de flujo sanguíneo renal por toda esta parte de filtración. En un hombre de 70 kilos se ve que el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de aproximadamente unos 1100 ml por minuto. ¿Sí? Un 22%, si se quiere hacer una comparación del gasto cardíaco. ¿Sí? Considerando que los riñones constituyen, miren, solo alrededor del 0,4% del peso total. Para ese peso yo diría que debería ser menos, ¿no? Sin embargo, tiene un buen flujo sanguíneo. ¿Por qué creen que cuando existen grandes complicaciones en pérdidas de volumen, nuestro cuerpo inmediatamente trata de ahorrar esa cantidad de flujo sanguíneo para ir a cubrir a nuestros órganos más importantes, voy a decirlo así? ¿Quiénes son? Para el corazón, cerebro, riñones. ¿Sí? Eso es como que yo les voy a tener que quitar a ese cuerpo, a los tejidos. Por ejemplo, por eso, como les decía, grandes pérdidas de volumen, el paciente empieza a presentar ya anemia, o se mejor en algo agudo, voy a decir. Ya los veo pálidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Prefiero quitarles ya lo que le estaban dando a los tejidos porque necesito cubrir a estos órganos que son los más importantes, ¿no? No desmerezco los otros, pero estos sí nos dan una buena función, ¿no? Igual, y a la parte renal, por eso les digo, cuando nosotros vemos que un paciente se nos puede estar descompensando en la parte renal, así tenemos que actuar, chicos, porque empieza con una insuficiencia prerrenal porque no tiene buen volumen, ¿no? Entre una insuficiencia, ¿no? Pero digo prerrenal porque todavía no está dañado el riñón, sino es algo que no está recibiendo, ¿sí? Pero entonces empieza con eso, ya va recibiendo, bueno, ya va funcionando. Pero si yo lo dejo pasar y sigo, entonces ahí ese riñón va a claudicar y eso, ¿no? Por eso les digo, cada vez se están identificando más pacientes con problemas de insuficiencias renales y candidatos hasta trasplantes renales jóvenes. Es increíble, 20 años, 21 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hace uno un buen consumo, ya les he dicho, de la parte de líquidos, ¿sí? Y ojo, las gaseosas son enemigas del hígado y de los riñones. No les voy a decir no dejen de tomar, ¿no? Pueden tomar, pero como les digo, todo en exageración es malo, ¿sí? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer siempre? Hidratarnos. O el sodio. ¿Y dónde metemos tanto sodio? En las famosas comidas chatarras, ¿no? Las procesadas, estas que ya vienen
cerradas, entonces eso hay que decir, ¿sí? Entonces, podemos entonces percibir fácilmente que reciben un flujo, miren, extremadamente grande de sangre comparado con muchos órganos. Por eso les decía, miren, se demora 4% de peso total, pero sí tiene una buena cantidad. Si vamos entonces a este flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno, los riñones consumen, miren, normalmente el doble de oxígeno, miren, que deben ser, pero tienen casi 7 veces más flujo sanguíneo. Luego, el oxígeno transportado a los riñones supera con mucho sus necesidades metabólicas y extracciones arteriovenosas de oxígeno, que es relativamente baja comparada con la de mayor parte de nuestras vidas. Pero ¿a qué quiero llegar? Si vemos en un resumen de todo lo que leemos aquí, que tiene un fuerte flujo sanguíneo, buen flujo sanguíneo, por tanto, si disminuye, también vamos a tener problemas lo que estamos terminando. A ver, que sí es importante ese buen flujo sanguíneo, ¿sí? ¿Cuáles son entonces determinantes del flujo sanguíneo renal? Problema con filtración, ya hemos hablado, ¿sí? El flujo sanguíneo renal, ¿cuáles son? Presión en la arteria renal menos la presión en la vena renal sobre la resistencia vascular renal total, como una fórmula, ¿no? Más o menos que tenemos, que estos son los determinantes para ese flujo sanguíneo renal. No voy a hacer la fórmula, yo simplemente si voy a tener una disminución de volumen, mis presiones van a disminuir, ¿o no? Tan simple como eso, ya nada más, ya no voy a estar haciendo esas diferencias. Una disminución del volumen, presiones en esto van a disminuir. La resistencia vascular renal total, lo mismo. Bueno, entonces simplemente llego a la conclusión que es tan importante el volumen en nuestros pacientes, ¿sí? La mayor parte, como se dice, de la resistencia vascular renal reside en 3 segmentos principales, lo que está hablando, resistencia vascular renal. ¿Dónde? Miren, en las arterias interlobuliares, en la arteria eferente y en las arteriolas eferentes, ¿sí? Son en estos 3 segmentos donde se ve la resistencia vascular renal, ¿sí? En estos segmentos. Y a ver, acuérdense anatómicamente dónde están nuestras, entonces sí es importante, por eso vuelvo a repetir, cuidar esa parte del pulmón, ¿no? Porque si no va a haber una falla y ahí vamos a tener problemas. La resistencia de estos vasos está controlada, miren, ¿por quién? Por el sistema nervioso simpático, varias hormonas y mecanismos de control local internos, además de esto, ¿sí? Por eso decimos una autorregulación renal. Ahora, existe como dice, el mismo riñón tiene su autorregulación, ¿no? Para poder ir viendo esta parte del flujo sanguíneo. Sabemos que el sistema nervioso simpático, ¿quiénes van a ser los que contraen, podría decir, los vasos sanguíneos renales y reducen la filtración glomerular? Tenemos aquí a la adrenalina, a la noradrenalina y la endothelina. Entonces, estas, de alguna manera, vamos a decir que contraen estos vasos sanguíneos y van a reducir la filtración glomerular cuando sea necesario. Pero si se nos desfasa esto, estamos en problemas, ¿no? Porque ¿qué disminuiría? La filtración glomerular. Si hay una alteración, ahí es donde ya les he dicho que era la filtración, acuérdense lo que hemos hecho con los compañeros, va a pasar nomás, ¿no ve? Entonces a eso se va, ¿no? Ya no va a haber esa selección, podría decir, de todos los elementos que necesitamos, ¿sí? Esta es una autorregulación renal que se genera, decir, en toda la parte del sistema renal, pero van a ver mejor. La angiotensina 2, quienes generan también, miren, contraen preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos, ¿sí? Las prostaglandinas y la bradicina reducen la resistencia vascular y tienden a aumentar. ¿Se acuerdan que les decía? El flujo renal o el flujo sanguíneo renal depende de qué, hemos dicho, dónde se encontraba, en estos lugares, arteriolas interlobuliares, eferentes, arteriolas eferentes.
Y aquí estoy viendo de quienes van a ir teniendo cierta función en estos lugares. Miren, las prostaglandinas y la bradicinina reducen la resistencia vascular renal, entonces tienden a aumentar la filtración glomerular. La angiotensina 2 contrae ¿qué cosa? Las arteriolas eferentes, ¿sí? En la mayoría de mis estados fisiológicos, ¿sí? Entonces ya estoy diciendo quiénes entonces actúan a estos niveles, ¿no? Donde ya hemos hablado que estos son los que dependen sobre todo para estos cambios de resistencia o podría decir disminuciones, ¿no? Que va a ir aumentando. Esa autorregulación que les decía que tiene la parte renal, por ejemplo, de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal, la principal función de la autorregulación del flujo en la mayoría de los tejidos, podríamos decir de los riñones, es que mantener el reparto de oxígeno. O sea, ¿para qué es? Uno, como dice la palabra, regular, ¿no es cierto? Regular esta parte de mi filtración glomerular, el repartir, porque ya les he dicho, flujo sanguíneo va acompañado de ¿qué? Siempre de mi oxígeno, siempre, ¿no ves? Reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales y extracción de los productos del desecho del metabolismo a pesar de los cambios de la presión arterial. Quiero llegar. ¿Ustedes creen que los cambios o alteraciones en las presiones de las personas pueden generar ciertos cambios en el filtrado glomerular? La presión arterial. Se ha visto, si no hablamos de cosas muy crónicas y altas, se mantiene, o sea, no hacen tanto cambio, ¿sí? Sí, pacientes, no estoy yendo, los pacientes hipertensos sí, ¿no es cierto? Pero imagínense, entonces si yo diría, siempre va a generar complicaciones, imagínense los pacientes hipertensos siempre tendrían problemas en qué? En estas filtraciones, pero no los tienen, ¿no? Ustedes van a conocer muchas personas que son hipertensas y no tienen riñones, eso sí, no con eso se les dice que sí deben cuidarse, ¿no es cierto? Cuando ya, ¿por qué? ¿Qué quiero llegar? Que fisiológicamente hay una autorregulación, ¿sí? O sea, nos ayuda. Pero si esto ya va más allá de lo que normalmente tiene que ser, he escuchado algunos hipertensos, yo ya me he dado cuenta que mi presión ha subido cuando empiezo a orinar más. No, pero más allá, porque estoy hablando, ¿cuánto es la presión normal? Hemos hablado de un estándar entre 120 y 80, ¿no? En los hipertensos se maneja a veces hasta 140 quizá, ¿no? Un poco. Pero ya cuando llegan a 200, imagínense, es un montón, ¿no es cierto? Entonces ahí ya podemos ver, pero cuando normalmente el hipertenso aumenta un poquito, aumentan estas presiones, hay autorregulación fisiológica. Tal vez más la referencia de los hipertensos que tienen el desgaste intravascular que tienen los vasos sanguíneos, el desgaste de los epitelios, pero en el riñón llega a afectarse, como usted dice, mucho más allá. Además, tiene por eso, pero como te digo, siempre sí tiene autorregulación, ¿sí? O sea, puede ser de solo más, pero como te digo, más que todo, por eso es tan importante hablar de esta autorregulación que tiene esta parte, ¿no? Si no haya una pequeña diferencia, ahorita como que se me subió la presión, por decir, porque debió de cama, porque me cae mal, entonces puede decir, ya mi riñón va a tener problemas. No, ¿no es cierto? Ahí es donde les digo, se equilibra, ¿sí? Un poquito, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Por la autorregulación, ¿sí? La filtración glomerular permanece normalmente autorregulada, por eso como les mencioné, a pesar de fluctuaciones, miren, considerables de presión que se producen durante las actividades usuales de una persona. Ahorita corría, he hecho un gran ejercicio, todo aumentado, ¿no? No. Mi pulso y evidentemente mi presión, su flujo sanguíneo aumentado. Entonces imagínense si por eso ya tuviera problemas, ¿no? Entonces a eso se. Pero otra cosa es que sea algo mucho más constante, no estoy yendo a algo más patológico, ahí sí ya, ¿no? Pero por eso les decía, después tenemos esa autorregulación que normalmente podemos tener. Miren, como dice, por ejemplo, una reducción
en la presión arterial tan solo 70-75 milímetros de mercurio, ¿no? O un incremento de, o sea, estoy hablando por ejemplo de diastólica sistólica, ¿no es cierto? O un incremento de 160, o sea, dice una diferencia de 70 a 75, ¿no? O que incrementa de 160 a 180, ¿no? Cambia habitualmente la filtración glomerular, miren, menos del 10%. Casi nada, ¿no es cierto? O sea, es pequeñito lo que nos llega a hacer este tipo de, porque nos está haciendo ¿qué cosa? Una autorregulación, ¿sí? En general, el flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo, claro, con la filtración glomerular. Claro, porque acuérdense cuando les decía, ¿no ve? Quien he puesto como mi corazón, mi arteria, lo voy pasando, ¿no es cierto? Ya está haciendo un flujo sanguíneo, ¿no ve? Y el flujo sanguíneo después va a la filtración glomerular, porque es todo que cosa como un ovillito, vamos a decir, ¿no ve? El glomérulo que ahí vamos a tener toda esta parte de la función de filtración. Por eso dice, se autorregula en paralelo con la filtración glomerular. Pero la filtración glomerular se autorregula de forma más eficiente en ciertas condiciones. Miren, por ejemplo, se dice, esa importancia de la autorregulación del flujo del filtrado glomerular es para evitar cambios extremos en la expresión renal. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto hemos dicho de filtración glomerular? 180. Ya. Mi reabsorción tubular se dice que es de 178.5 litros al día, porque lo que se termina excretando, ¿cuánto es? 1.5 litros y medio. Voy a aumentar, ya les he dicho, ¿no? Hasta 2, ¿no? De esa actividad de la costumbre. ¿Qué pasa? Aumento, miren, de 100 a 125 milímetros de mercurio, por ejemplo, la presión, ¿sí? Entonces, miren cómo si no hubiera la autorregulación, ¿qué es lo que pasa? Mi filtración glomerular, miren a cuánto ha aumentado. 225, porque miren, aumentó, ¿no ven? ¿Sí? La reabsorción la mantiene, porque dicen, lo siento, yo voy a agarrar lo que a mí me corresponde. Aquí no hay discusión, ¿sí? La reabsorción se mantiene, miren, 178. Pero ya después, mientras es como decir, yo me lo agarré y ustedes ven cómo se reparten, qué es lo que hacen. Pero miren cuánto se ha excretado. ¿O no? Ahí es donde nosotros vamos viendo si no hubiera una autorregulación. Miren de cuánto de cambio de presión, de 100 a 125 milímetros de mercurio, ¿sí? Como dice, un aumento, miren cuánto aumenta del 25% en la filtración glomerular, porque aquí está, ¿no? ¿Qué pasaría? Haga otra referencia con eso. Los pacientes van a entrar en hipovolemia. Claro que sí, una hipovolemia. Por eso dice esto, agotaría el volumen sanguíneo. Como ahorita voy a tener una pila robada, ¿no? Que no podemos cerrarla. Sale, y sigo perdiendo y listo, y me dio otro así, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí queremos llegar. Aquí estamos queriendo llegar en el sentido de que cuán importante es esa autorregulación. Si hay falla de esta parte renal, de esta autorregulación, ¿qué va a pasar? Ahí es donde tenemos a los pacientes lo que decimos renal. Morir. En lo contrario, ¿no es cierto? Lo contrario, ¿no? U otro que tiene, por eso no es cualquier cosa. Cuando yo veo que un paciente ya me desfasa, ¿se acuerdan? Les he dicho que una vez un paciente que está con palmetitis, 4.500 me informaban de nivel social. Algo está pasando aquí. Y no va a decir, pero está mirando. No, no es cierto. Por algo tenemos ese parámetro. Entonces, miren esa autorregulación, ¿no? Entonces, miren cómo llega a cambiar si es que donde tenemos el problema, tanto en la filtración como en lo que se excreta. Puedo seguir absorbiendo, ¿no? Pero ya lo demás va a estar alterado, ¿sí? Es lo que normalmente se ve cuando existe esa autorregulación. Entonces, en realidad los cambios en la presión arterial, como se dice, suelen ejercer un efecto mucho menor sobre el volumen de orina. ¿Por qué? Por
filtración glomerular que de otra forma se produciría. Ese es uno. Y el otro mecanismo es que hay mecanismos adaptativos adicionales en los túbulos renales que provocan un incremento de su reabsorción cuando la filtración glomerular aumenta, cuando la presión. Entonces va a ir aumentando. Como se dice, a eso se llama un fenómeno llamado equilibrio glomerulo-tubular. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos, por eso suele ejercer sobre el volumen de orina, por dos razones, mucho menor, por esa autorregulación que dice impide estos cambios en la filtración glomerular, y hay otros mecanismos, ¿no?, adicionales, que a estos los llamamos el equilibrio glomerulo-tubular, ¿no?, en presión, ¿sí? Entonces, por eso es importante que esta autorregulación esté presente, ¿no?, y hay otros que nos pueden ir. Todo esto se rompe, ahí sí vamos a tener respectivos, ¿no?, para poder tener el volumen en la orina respectivo. Ahora dice, incluso con estos mecanismos, con estos dos, ¿sí?, de control, los cambios en la presión arterial todavía ejercen efectos significativos sobre la excreción renal de agua y sodio. ¿Sí? Se lo denomina diuresis por presión o natriuresis por presión, y es crucial en la regulación de los volúmenes de líquido corporal de presión arterial. Cuando la presión arterial de los pacientes están elevadas, nosotros damos medicamentos antihipertensivos y a veces vemos que no está mejorando, se utilizan los medicamentos diuréticos, que tenemos que hacer que vaya bajando. Esa ya es otra función, ¿cierto?, porque aquí ya va a ir funcionando en toda esta parte del sistema renal, porque en realidad nosotros estamos forzando esa función. Lo voy a complicar. Entonces ven ya farmacología van bien, ¿no? ¿Cuáles son los que me van a ahorrar? Porque tampoco me conviene perder. ¿Qué cosa pierdo? Electrolitos, ¿no? Entonces hay algunos diuréticos que nos hacen perder completamente, y eso no es bueno. Pero es claro, se ha ido seleccionando, ¿no? Ustedes saben que en medicina vamos encontrado mejor, digamos, es este medicamento, ya no me genera tanta complicación como el primero. Entonces, a eso, ¿sí? Entonces, sí es importante esta autorregulación que podemos tener para poder equilibrar un poquito esos cambios fluctuantes que podemos tener en la presión, ¿sí? Otros factores que aumentan el flujo sanguíneo renal, miren, y la filtración, ¿quiénes son? Lo que les he dicho, la glucosa. Ahí ahora me voy a ir a una patología, los pacientes diabéticos. Los tenemos que cuidar muy bien en la parte renal, ¿sí?, porque es alguien, mire, que va a aumentar ese flujo sanguíneo. Las palabras me va a arruinar. Y ustedes me dirán, pero doctora, ¿cuándo voy a aumentar tanto consumo de proteínas? Cuando le van a meter todos los días puro churrasco y solamente nada de fibra, que es su verdura. ¿Han ido alguna vez a los locales cuando sirven así churrasco? Yo lo que veo, llenita está la verdura, pero sí se voló las papas fritas, no sé, toda la parte. Pero ahí sin tocar casi, ¿no? Alto, ojo, no les estoy diciendo que es mala la proteína, porque hay otros que dicen nada de proteína. No, más bien, ¿qué me va a pasar? ¿A qué me ha ido la proteína? La parte muscular. Y ahí me voy a quedar como una calavera. Tengo que tener masa muscular. Pero evidentemente, como se dice, se calcula, ¿no es cierto? Pero tampoco voy a estar metiendo proteína. Ahora, por eso tanto hablaban de los suplementos, ¿no ven? Que hablan de suplementos de poner proteínas. Una de las, no es que pero debió escuchar, una de las que se ha comprobado que no te genera tantos daños, ojo, pero siempre medido, es la famosa proteína. ¿Han escuchado? ¿Cuál? La creatina. ¿No ven? Ven, ¿sí? Ven, ¿no? Como suplementos para las personas, sobre todo que entrenan, y no solamente es para los que entrenan, nos ayudan a la parte muscular.
porque se dice que también es importante para la memoria. ¿Sí? Entonces sí, pero les vuelvo a decir, todo en exceso es malo, ¿no? Desde el principio, creo, desde que he empezado, les decía, nuestro cuerpo no acepta los extremos, ni nada, ni mucho. Siempre estamos en un punto de equilibrio, ¿no? Eso es lo que quiero, ¿no? Si nosotros ya desfasamos esto, ahí es donde ya rompemos, ¿qué cosa? La fisiología, y ahí está, ¿qué cosa? La enfermedad. ¿Lo ven? ¿Sí? Me voy a quedar, chicos, que ya hemos terminado.